El colonialismo en Sudamérica opera con esta idea de vaciar. Lo que busca es que tú dejes de ser quien eres. Yo pienso que mi vida está sobre todo basada como en pequeños hitos en el cual me doy cuenta de que siempre he sido una persona fuera de lugar. Fuera de lugar en todos los sentidos. Ya por una cuestión, sea de raza, pensemos, vamos a llamarle raza en este momento, en un país que no se reconoce indígena, en un país que se reconoce sobre todo blanco, que creo que es algo que le sucede a toda Sudamérica. No ser blanco ya te deja fuera directamente. Luego mi familia le tocó salir de su lugar, de su territorio donde vivían por las migraciones de inicios de los años 50 que fueron muy fuertes en Chile. Migraron del sur, del campo, migran a las grandes ciudades. Mi madre no podía hablar su lengua. Mi madre la hablaba cuando chica, pero era algo negativo. Me ha costado mucho saber quién soy realmente. Y eso, por una parte, en un momento me pesaba como algo negativo, pero ahora lo veo como algo más positivo. Claramente no me defino como chileno. Yo creo que no soy chileno. No creo que la colonia haya terminado. Yo creo que seguimos viviendo un proceso de colonia. O sea, vivimos en un momento de colonización que sigue muy vigente, con nuevas estrategias que se han ido reinventando. El colonialismo en Sudamérica opera con esta idea de vaciar. Lo que busca es que tú dejes de ser quien eres y te conviertes como en un terreno de nadie, en un nadie. También hay que entender que mapuche significa mapu y che es tierra, gente de la tierra. Cuando tú le quitas la tierra a alguien que se define como gente de la tierra, lo que hace directamente es un genocidio. La base de la comida mapuche es el vegetal y la legumbre, sobre todo el trigo. El trigo en todo el cono sudamericano es muy importante. Es cierto, eran cazadores, pero en su mayoría comían, la base era vegetales y legumbres. Hay un árbol que es una especie de pino que se llama araucaria, que genera un fruto que se llama piñón, que también era particularmente importante. Pero también es otra la idea que hay detrás, no es la idea que tenemos de recurso, es la idea es casi sagrada. El piñón es un alimento sagrado. Y mi hermana es quien ha integrado más la comida mapuche en la casa de mi familia. Hay una cocinera mapuche que se llama Ana Espulev. Ella cuenta que la cocina mapuche no tiene que ver con la cocina como la entendemos nosotros. Planto la semilla, crece la planta, saco la semilla, corto, quito, planto de nuevo, ¿no? Esa es nuestra manera de consumir. Fue una bonita época. También lo que me gustaba del veganismo en aquella época, me sentía que teníamos una potencialidad absoluta. No teníamos tradición. Y eso para mí era fantástico. No tengo que hacer tiramisú. Yo lo que hacía era un postre y le ponía café. Y puede ser que te recordara el tiramisú, pero no teníamos tradición. Entonces teníamos un camino abierto. Y el camino abierto era estupendo. La cocina estadounidense tiene mucha influencia mexicana. Para mi gusto, la comida peruana y la comida mexicana me parecen que son de una creatividad, de un sabor increíble. Y ellos también tienen una relación muy afectiva con su comida. Cuando hablan del mole, los mexicanos, hay una relación afectiva. No es el sabor, es el sabor de mi abuela. No hay una receta de mole, hay recetas como abuela. Claro, al principio también uno entiende que es un negocio, pero te das cuenta de lo que estás buscando alimentar a las personas. Que las personas salgan alimentadas, en todos los sentidos.